humanos. Nos convocamos para recordar a los estudiantes de escuelas secundarias exactamente, con acompañamiento de la Dirección de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación a cargo de la licenciada Emilia Lunge y organismos de derechos humanos. También con la participación de Ricardo Pelito Escobar, Javier Gortari, Rosario Villalba, Juan Martín Cáceres, Gabriela Frasen, Adriana Ferreira, la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, la directora de Derechos Humanos Municipal, Florencia Salgado. En esta sintonía los invitamos a partir de las 17 horas a las muestras fotográficas y el acto homenaje que se realizará en el espacio multicultural en el cuarto tramo de la Avenida Costanera. Exactamente. Estábamos compartiendo imágenes de lo que fue el encuentro de hoy y estábamos charlando con Pelito, sí, donde nos contaba cómo reaccionan los jóvenes en estas charlas y que se sentía muy feliz. ¿Por qué? Porque cuando ellos inauguran la plazoleta y en los primeros actos eran toda gente grande. Toda gente grande. Gente sí, que había vivido eso en testigos. Sin embargo, ahora ve que se encontraba con muchos chicos. Entonces, muchos chicos que se encontraban curiosos, preguntaban, charlaban. Y eso significa, y puedo comprender por qué, una gran alegría para los que fueron protagonistas, porque de eso se trata todos estos actos conmemorativos. Exactamente. De mantener viva la memoria. La memoria, los recuerdos, la historia. Y que ellos mismos sean quienes hablen por la voz de sus compañeros que hoy no están. Porque ellos fueron los que pusieron el cuerpo, ellos fueron presos, fueron secuestrados. Ellos participaron en eso, ¿no es cierto? Como fueron el compañero Pelito. Víctimas, ¿no? Claro, el compañero Pelito fue sí, secuestrado, estuvo 7 años preso, a los 16 años, por pertenecer a una agrupación política. Él y su hermano. Sí, la UES decía, ¿no? Exactamente. Exactamente. Que era, como todos los que fueron, la enorme mayoría que fueron secuestrados, un partido que simpatizaba y pertenecía al peronismo. Porque en aquel entonces no se había demonizado la política en los colegios. Entonces, poder encontrarse nuevamente con los alumnos, poder llevar la voz de sus compañeros desaparecidos, poder contarles en primera persona y ver cómo se genera ese diálogo y ese trasladar el recuerdo para que el recuerdo siga vivo, para que el recuerdo no sea solo una anécdota o un tarado paseando en un Falcon verde o otro diciendo que el Falcon verde en su capot todavía tiene olor a justicia, para que la memoria no muera inmunda ahí en manos de esos tipos, sí, o negacionistas de primera hora. Está el laburo que hacen Cachito Esperatis, que hace Pelito Escobar, que hace un montón de gente, donde aún mantienen ese diálogo con las nuevas generaciones. Viva la historia, le digo yo, mantienen viva la historia. Exactamente, y se ocupan de contarles y de transmitirles todo lo que sucedió, que no hubo ninguna guerra, que no fue un enfrentamiento, no hubo enfrentamientos, sino que fue un Estado represivo que salió a secuestrar. Simplemente no se pensaba diferente, ¿no es cierto? Se pensaba diferente, se pensaba para la gente y esa persona ya era un peligro para el gobierno, ¿no? Claro, pero sobre todo porque fue impuesto durante mucho tiempo, que fue una guerra interna, durante mucho tiempo como propaganda del Estado militar, y hoy en día se habla incluso de una dictadura empresario cívico-militar, porque esa dictadura no fue ni más ni menos que imponer un modelo económico, que es el mismo que estamos viendo hoy, que los que empiezan con la patria financiera son los militares, Martínez de Hoz. Exactamente. Son los primeros que ponen este modelo, que destruyeron la industria nacional, porque la destruyen, a partir de la dictadura es destruida, y todavía estamos viviendo las secuelas de esa parte. Porque por más buenos gobiernos que hemos tenido, no hemos podido recuperar ese enorme lazo que perdimos ahí. Entonces, poder mantener vivo eso, poder hablar con estas nuevas generaciones, poder contarles qué pasó y poder desarmar esa enorme mentira que llevaba adelante el famoso algo habrán hecho, por algo habrán muerto. Por algo debe ser. Claro, ¿por qué? Porque así como hoy tenemos en los canales como TN, La Nación Más, que cada vez que hay una marcha vemos que hay infiltrados, porque los vemos, basta mirar las filmaciones de la gente con los celulares y vemos los infiltrados.
Esos mismos infiltrados se golpean con la policía, policía sale y golpea a todo el mundo y reprime a todo el mundo. Bueno, hoy en día tenemos la cámara de celulares. En aquel entonces las únicas voces que valían eran las de los medios, como Clarín, como La Nación, donde Clarín tituló Absoluta normalidad el día después del golpe de Estado. Elegían ellos la noticia y encima exactamente. Entonces, nunca pasaba nada, siempre estaba todo bien, ¿no? Y ellos fueron socios y cómplices del gran golpe cívico-militar. Que hasta el día de hoy eso sigue vivo ahí. Mañeto se hizo millonario. Eso nunca se apagó. Mañeto se hizo millonario, firmando, según dicen los testigos, en un juicio que se hizo y que estuvo acomodado como la gran mayoría, él compró papel prensa en una sala de tortura. Los dueños de papel prensa los hicieron firmar en una sala de tortura para entregarle el poder a Mañeto. Y a partir de ahí Mañeto se vuelve dueño. Claro, por eso que él abarca tantos medios, digamos. Exactamente. El control de tantos medios. Por eso, porque él ahí compra papel prensa, pero lo compra en una mesa de tortura. Claro. Porque le hacen firmar. Claro, exactamente. Bueno, y como esa hay un montón de historias más, historias, por ejemplo, que me contaban en Tucumán, unos legisladores y un intendente allá, que son hermanos mellizos, que ellos en aquel entonces eran lustrines, eran lustrabotas y dormían en la calle del pueblo, donde Famaillá era famosísima por los supuestos enfrentamientos que había de la guerrilla con el ejército. Pero estos chicos, y mucha gente de ahí te cuentan, que estos chicos ya son adultos hoy en día, te dicen, no, acá no había ningún enfrentamiento, porque ellos dormían en la plaza, eran niños, dormían ahí, eran los trabotes callejeros, y te contaban, de solo estar se apagaban las luces del pueblo, ellos escuchaban o veían en la oscuridad cómo frenaban el taxi, bajaban los cuerpos, los tiraban, hacían unos tiros al aire y se volvían a encender las luces, y de repente aparecían jóvenes acribillados en Famaillá, y aparecían jóvenes de todo el país acribillados ahí, porque mucho tiempo después, charlando con compañeros de otras provincias como de La Plata, de Jujuy y de otros lados, que después con el tiempo, cuando se empezó a esclarecer todo, se empezaron a explicar por qué sus compañeros aparecían muertos en Tucumán si habían desaparecido, por ejemplo, en La Plata, en Misiones, en Buenos Aires. En diferentes provincias. Exactamente. Claro, sí. Y aparecían muertos allá. ¿Por qué? Porque allá lo llevaban a el gran genocida que gobernaba en ese lugar, que era el general Antonio Domingo Bussi, uno de los principales asesinos de la dictadura, y que se ocupaba, con su famoso Plan Independencia, de hacer desaparecer a la gente ahí. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me toca en carne propia eso, Maco, porque mi mamá fue una persona que estuvo también detenida en la dictadura y decía exactamente eso que vos estás contando cuando llegamos a hablar sobre el tema y se puede, ¿no? Porque está muy traumatizada sobre eso. Decía sí, se le secuestraba porque o se le encontraba reunidos, ¿viste? No le dejaban estar reunidos, era un complot cuando había varios chicos. Y decía, y desaparecían en un lugar y aparecían en otro. Y es así que mi mamá, por ejemplo, desapareció en Corriente y en Resistencia, Chaco, se le fue a encontrar. Y ¿viste? Muy dañada. No, por supuesto. Muy dañada, al punto de tener quemadura en sus pezones, cuando tenía vista, porque ahora quedó no vidente directamente, de tanto trauma, vos levantabas la mano y ella como que se cubría. Y ahí te dabas cuenta que una persona normal que quede en ese estado es porque las cosas que le habrán pasado, que inclusive nunca los habló, ¿viste? No, por eso mi padre también es desaparecido. Yo a mi padre nunca le conocí. No sabía eso. Sí, es un tema por ahí que no suelo andar contando, pero sí, cuando hablamos de esas épocas, a mí me toca muy de cerca eso, ¿viste? Mira, compañera. Bueno, con más razón entonces, hoy con más fuerza que nunca. Por eso le entiendo al compañero Pelito también, ¿no? Esa lucha que tuvieron, estos días, cómo la pasa, y le admiro también porque son sobrevivientes. Con la fuerza y con la entereza con la que llevan adelante todo. La fortaleza que carga, ¿viste? Es única, por eso también decidí venir a militar con él, porque me parece que este es el camino correcto que debo estar, por ser la persona que él es, no por la política únicamente, por quién es, ¿no? Como compañero. Exactamente, aparte de alguien tan fiel a sus convicciones. A sus convicciones y a su historia. Viste que a veces dicen, a uno le asustan y bueno, frena, viste todo, me quedo quieta, me callo. A él nunca le callaron. No. Y eso es lo que a mí me condujo a poder militar con él. Decir, con este compañero quiero militar.
Sí, yo cuando descubrí la historia de los compañeros desaparecidos, contados muchas veces por sus hijos, por sus hermanos, o por como peritos fueron secuestrados y después liberados, fue ahí que pude empezar a construir una historia que a mí de chico no me habían contado. Claro. Entonces que después uno la empezó a encontrar en los mismos protagonistas, y que está buenísimo que en días como hoy se generen estos encuentros, estas charlas, donde se quite un velo de oscuridad que cubrió este tema durante mucho, mucho tiempo. Sí. Y que así, como en los 80, en los 90, todo esto estaba cubrido con un cubierto, sí. Parezco Karina ya hablando, cubierto por un velo de oscuridad que no se podía hablar, hoy en día ensucian y distorsionan la verdad. Un montón de gente que se ocupa justamente de eso, de seguir ocultando a quienes asesinaron, secuestraron y mataron gente, desdibujando la verdad y diciendo cosas como eso, como enfrentamiento, una guerra, contemos las algo dos campanas. Hecho, sí, ellos viste como siempre se dice, se desconfía de la víctima. Claro, ¿viste? Pero vos fíjate cómo ahora pero ¿qué pasó? Pero no, le llevaron al que tuvo problema, el que llamó, viste, no al... Claro, viste, y ahora es hay que escuchar las dos campanas, y te quieren construir la famosa posverdad de esta época, inventando teoría propia o reafirmando las mentiras que habían impuesto desde el Estado, sí. Incluso con un término que hoy en día es tan banalizado, que es el terrorismo de Estado, el verdadero terrorismo de Estado. ¿Cuándo hay terrorismo de Estado? Cuando es el Estado el que te persigue, porque el Estado es a quien vos podés recurrir cuando te sentís indefenso ante todos. Cuando vos no tenés quien te protege, recurrís al Estado. Amparar, exactamente. Digamos, entonces, no cuando es el Estado el que te persigue y no tenés a quien recurrir para protegerte, ahí hay verdadero terrorismo de Estado. Y no cuando hay una marcha exigiendo derechos, como la marcha de mañana, como la marcha de cada miércoles de los jubilados. Sí. Exactamente. Entonces, mañana estar en esa marcha, ir al evento de hoy, recorrer la muestra fotográfica, escuchar el testimonio de los compañeros y sobre todo mañana hacer ejercicio de la democracia que los compañeros dieron la vida para que pueda estar, es una manera también de homenajearlo y hacerle pito catalán a todos esos milicos represores, porque no, a todos esos represores, saco el milico, sí, a todos esos represores que quisieron desaparecer una generación y no pudieron. A todos esos dictadores que, como Videla, su máximo exponente, no les quedó otro destino que morir cagando en una cárcel común. Y